Desde hace un par de semanas, la red social Twitter implementó de forma selectiva y ahora ya de forma generalizada una nueva, un nuevo feature, una nueva característica de las publicaciones que a mi punto de vista puede llegar a ser algo problemática, ¿no? Digo, esto es por supuesto en el espíritu, no del viejo quejumbroso que ahora soy. Ahí está. Se trata de limitar las respuestas de las personas. Es esto de acá, no quienes pueden responder, todas las personas, que eso era, digamos, la posición por defecto, ¿no? O sea, la posición tradicional, todo el mundo puede responder. O ahora las opciones, esta es la parte nueva, son las personas a las que sigues o solo las personas que uno menciona dentro del mismo tweet pueden responder. Eh, lo cual es, te digo, o sea, esto cuando hago este tipo de cosas, o sea, o siento, ¿no? Este tipo de cuestiones, soy bastante empático con los conservadores, ¿no? Y quizá no esperaban que dijera esa parte, pero es en el fondo esto, ¿no? O sea, ¿qué es ser un conservador? Mantener el status quo, ¿no? Porque te sientes tranquilo, ¿no? O tranquila, cómodo, feliz con el entorno, entonces no quieres que se mueva, ¿no? O sea, quieres dejarlo así, quieres que se quede, o sea, ¿para qué arreglar algo que no está roto? Pues. Entonces, ese es el sentimiento, ¿no? Esa es la motivación que me entró cuando vi esta cuestión. Y lo he estado pensando, ¿no? El último par de días, que es cuando ya ha sido implementado de forma masiva en toda la red social. Eh, y no sé, o sea, creo que sí afecta fundamentalmente eh, el atractivo de Twitter, ¿no? Y voy a explicarme. Digo, ya más allá de una cuestión racional, o puede ser racionalizando los sentimientos, ¿no? Que me genera esta modificación. Cuando modificaron de 140 a 280 caracteres, también me fue un poquito, no sé, un poquito complicado aceptarlo porque ese era digamos, la marca de Twitter, ¿no? Lo que quieras decir en 140 caracteres. Vas. Y digo, o sea, tenías que pensar realmente en una redacción correcta para que tu tweet fuera, ¿no? Copiera, pues ahí. O sea, muchísima gente se quejó y bueno, duplicaron esa cuestión. Ahora son 280 caracteres. Y no solamente eso, sino ahora ya están los hilos que esto no sustituye cualquier blog, cualquier o sea, publicación donde quieras expresar tus pensamientos, ¿no? Y que la gente los lea. O sea, Twitter en muchos sentidos es superior a cualquiera de estas plataformas por la implementación de los hilos, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, hubiera preferido 140 caracteres para que el timeline o la página de inicio fuera mucho más atractiva, no mucho más agradable de leer y no necesariamente tengas que leer casi puro tweet que supera los 140 caracteres, pero sí implementar los hilos, ¿no? Para quien quiera expresar una idea o una noticia o una anécdota, o sea, cualquier cuestión interesante que requiere más de 140 caracteres, pues lo puede hacer de forma correcta, ¿no? Pero bueno, digamos, esa es mi percepción. Evidentemente la realidad es otra, ¿no? Y no me van a consultar a mí para implementar su política. Pero ahora, regresando al punto, ¿por qué creo que esta nueva modificación de restringir las personas que te respondan, porque esa sí creo que puede ser problemática? Creo que porque atenta contra uno de los principales atractivos de la red social como tal, que es la horizontalidad de la comunicación. En Twitter, como en ninguna otra red social, puedes interactuar de forma directa con personajes que de otra forma, puta, o sea, estar a 100 metros de distancia sería improbable, ¿no? Con políticos, que para mí es la parte más interesante, pero también con empresarios, con deportistas, con artistas, con cantantes, con actores, actrices, con cualquier persona que tenga cuenta de Twitter, tú puedes responder directamente. Y hay una probabilidad que no es cero de que te lean. O sea, eso es fantástico, pues, es la democratización de la participación ciudadana, pues. O sea, por eso creo que el internet debería ser gratuito y no sé si gratuito, pero por lo menos universal, eh, y
las redes sociales sí que deberían ser reguladas como un bien público. Particularmente, bueno, más allá de redes sociales, yo creo que Google, ¿no? El buscador de Google debería ser regulado por lo menos como un bien público, porque ese algoritmo de lo que te muestra en la primera página puede eh, modificar la democracia de una sociedad. O sea, de ese tamaño es qué información te muestro y cuál decido no mostrarte. eh, Modifica la narrativa o las narrativas de la sociedad. En las redes sociales es lo mismo. O sea, la primavera árabe, ¿no? Ya hace ya algunos años, fue iniciada a través de redes sociales. Eh, Digo, ese es el potencial de las redes sociales, ¿no? Hoy vemos movilización, vemos participación, vemos eh, ¿no? El movimiento de los chalecos amarillos que duró más de un año como protesta en Francia. No se entiende si no es a través de la organización por las redes sociales. Eh, Digo, el activismo en redes sociales no sustituye pues al activismo de la calle. Todavía no hay sustituto para eso, para la organización y movilización. Hoy en día, si lo vamos a hacer mejor con sana distancia, hasta que haya una vacuna y sea, ¿no? El coronavirus ya sea cosa del pasado. eh, pero bueno, o sea, la comunicación horizontal de Twitter no existe en otra plataforma. Y que un artista, un político, un empresario pueda contestar directamente a una persona de a pie, una persona al azar, una persona que le respondió o algo positivo o algo negativo, retando el punto de vista de quien expresa una opinión en Twitter. Para mí es de lo más fantástico que se ha inventado en la historia reciente de la humanidad en términos de comunicación. Digo, estrictamente de comunicación. No hay otros inventos, evidentemente, que van más allá de una red social, pero en términos de comunicación a mí me parece fantástico lo que hace Twitter. Y ahora, ¿no? Con esta cuestión de limitar o que yo decida quién me puede responder y quién no, pues es un enorme filtro, ¿no? Para las personas. Y ahora ya no puedo responder, o sea, ya no puedo responderle a Calderón, ¿no? Si dice una estupidez y no quiere que yo lo responda, pues. Que no es infrecuente, ¿no? Que Calderón diga alguna estupidez o no estupidez, sino información, si no falsa, modificada o parcial para empujar su narrativa, ¿no? Y digo, y eso hacen todos los políticos. Obrador también usa los mismos datos, pero no la perspectiva que a él le conviene. O sea, eso es parte de comunicación política, pues siempre va a suceder. Pero cuando hay algo que retarles, el que puedan decidir esto que yo digo nadie me va a retar, beneficia desproporcionadamente a las élites, ¿no? A los flechita azul, ¿no? A la gente, a la comentocracia mexicana, a quienes están muy contentos, ¿no? Y contentas y felices de divulgar sus ideas y que al mismo tiempo no les gusta que las reten. O sea, esa es la persona que más se beneficia de este tipo de cosas, que no son pocas. O sea, si fuera por estas personas, digamos, todo el día estarían no empujando propaganda y empujando narrativas que les conviene. Y, y digo, o sea, hoy en día se mantiene mucho de eso en jaque por el miedo o por digamos, tienen que pensarlo dos veces por la respuesta que pueda venir de las personas. Y ahora ya no. O sea, eso es lo que me molesta y digo, más allá de la cuestión emocional, esta es la parte racional que creo que es perniciosa para la red social y en el fondo para la comunicación, ¿no? De las personas. Porque o sea, sé que legalmente no atenta contra la libertad de expresión ni a la libertad de información, ¿no? Porque por un lado, o sea, yo no tengo derecho, no existe el derecho a poder responderle a Calderón, ¿no? O a algún político de derecha en una red social, ¿no? O sea, eso no existe como derecho, pues. Y no me están limitando el derecho a la información porque no me están bloqueando. No sé, yo puedo ver lo que la persona dijo. Que además eso ya la Suprema Corte lo decidió el año pasado, si no mal recuerdo, en un caso de Veracruz, Tabasco. No recuerdo exactamente la entidad federativa, es del sur oriente del país. Pero, digamos, la Suprema Corte dijo, a ver, políticos no pueden bloquear a las personas porque están limitando su acceso a la información.
Y yo estoy de acuerdo con esa cuestión. O sea, si eres un político, un funcionario, una persona que influye y que tiene poder sobre la sociedad, no deberías poder bloquear a la persona porque estás alienando a esa persona a que no conozca lo que se está haciendo, ¿no? En esa entidad, en esa delegación, en esa, bueno, ya alcaldías, ¿no? Y en ese municipio, pues. O sea, es importante el acceso a la información. Eh, pero bueno, o sea, la verdad esto no me gusta la decisión de Twitter. Pero bueno, tal vez estoy mal, ¿no? Tal vez es mi espíritu de viejo, ¿no? Que quiere que las cosas se queden como están, ¿no? Y digo, eh, y ahora yo sí creo en los límites a la libertad de expresión. Sin embargo, son límites distintos, incluso a los que la mayoría de personas en la izquierda creen que deberíamos tener. O sea, yo creo que, por lo menos en la letra, los Estados Unidos tienen una tradición mucho más avanzada que la de nosotros, incluso que la de Europa, en términos de libertad de expresión. Estoy hablando de Europa occidental, evidentemente. En Europa occidental y en México tenemos la tradición todavía de limitar la libertad de expresión por temas de odio, ¿no? O de discurso inapropiado. Eh, que a mí me gustaría saber, o sea, cuál es la definición general de esa cuestión, porque lo que para mí es un discurso de odio, ¿no? O yo pondría en categoría como discurso de odio, quizá un conservador lo vería perfectamente normal, ¿no? O una persona de ultraderecha lo vería completamente normal. Y al revés, o sea, lo que yo diga, o algunas cosas de las que yo diga, a un fundamentalista evangélico, ¿no? O ultraconservador, anarcocapitalista, le va a parecer como discurso de odio. Entonces es completamente subjetivo el discurso de odio. Eh, pero yo sí creo en los límites de la libertad de expresión. Por ejemplo, en México todavía tenemos, bueno, las autoridades tienen la libertad de limitar tienen la facultad de limitar la libertad de expresión. No sé por qué me costó elaborar esa frase, pero así fue. este, por cuestiones que atenten al orden público. O sea, es completamente arbitrario esa cuestión. O sea, tú dime qué frase o qué discurso objetivamente atenta contra el orden público. O sea, y aplícalo a diferentes contextos. O sea, si alguien dirá, bueno, o sea, si dices, no, por ejemplo, en redes sociales, si organizas una marcha para derrocar al gobierno o plantarte al gobierno, eso es, ¿no?, alterar el orden público. Y yo diría, ok, pero ¿qué tal si fuera Peña Nieto? ¿Y qué tal si fuera justo después de los normalistas, ¿no? De la desaparición de 43 normalistas en la rural de Ayotzinapa? O sea, claro que hay razones para encabronarte y para salir a la calle y para pedir la destitución de ese gobierno, güey. O sea, por supuesto que hay razones legítimas y es la base de la libertad de expresión en cualquier sociedad. O sea, poder decirle al gobierno lo que está haciendo mal y poder plantarte en frente del gobierno, ¿no? Y te tienen que escuchar, güey. O sea, entonces, ¿me explico? Eso de sacar digamos, el orden público, o sea, me parece muy fragilito y sigue estando en las leyes mexicanas. O sea, en la Constitución mexicana se puede limitar la libertad de expresión por esa cuestión. Si no me acuerdo, es el sexto y séptimo constitucional. Pero bueno, alguien me puede corregir en los comentarios. ¿Cuáles sí son límites a la libertad de expresión? ¿No? Que yo diría, o sea, cuestiones claras, medibles y cuantificables, ¿no? Por ejemplo, tu discurso no puede poner directamente en riesgo la vida de otra persona, ¿no? No puedes gritar fuego, ¿no? O en un auditorio, ¿no? Por ejemplo, en un cine, o sea, en un teatro, porque pones en riesgo la vida de las personas, ¿no? Por las estampidas, por el frenetismo. O sea, eso no se puede hacer, pues. No deberías poder amenazas directas de violencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, mañana te voy a ver en tu casa y te voy a romper la madre. O sea, eso sí debería ser eso sí es un límite directo a la libertad de expresión. Publicar datos personales, por ejemplo, ¿no? Eso es un daño directo que le estoy haciendo a la persona que no quería publicar sus datos personales o su información personal o sus fotos, ¿no? Sus nudes. Y yo voy al internet y las pongo ahí. Eso sí que debería ser un delito, y es un delito. O sea, y eso está bien.
calumnia y difamación, o sea, que tengan la intención de dañar a la persona y que yo, o sea, no tenga propósito alguno, sino es dañar la imagen o reputación de la persona, que por cierto es muy difícil de probar en la corte, pero debe ser difícil de probar, o sea, porque si no, ¿no? O sea, cualquiera ganaría una demanda y se limitaría la libertad de expresión, o sea, para eso están las cortes, pues, y tienes que demostrar la intención, o sea, eso es fundamental. ¿Y qué otra? Pues creo que ya, o sea, fuera de eso, eh, o sea, yo dejaría la libertad de expresión y de información tanto como sea posible. Pero bueno, ya me alargué más de lo que esperaba con este tema. No, cuéntenme qué piensan de esta modificación de Twitter y de la libertad de expresión como tal, si el discurso de odio debería ser prohibido o no, y más aún me interesa saber cómo definirías un discurso de odio para que de forma objetiva todo el mundo estemos de acuerdo y y seamos una sociedad mejor, ¿no? Porque a mí no se me ocurre, o sea, cómo redactar una ley, y vaya que he leído de esto, o sea, cómo redactar una ley de tal forma que no se pueda interpretar de otra cuestión y que tú y yo sepamos que la sociedad va a ser mejor por eso, objetivamente mejor. O sea, piensa en distintos escenarios, no piensa cómo lo aplicarías, cómo lo aplicaría la oposición, ¿no? Si es que llega al poder y, o sea, no pensemos en términos concretos, pues. Y mientras no tengamos esa solución, es mejor permitir a prohibir y castigar de más. O sea, esa es mi postura como tal. Pero bueno, muchas gracias por ver. Siempre dejo videos por acá que puedes seguir viendo, ¿no? La suscripción, la campanita, toda la cuestión. Y nos vemos hasta la próxima. De nuevo, muchas gracias por ver hasta acá.